El día viernes salió una nota en el diario El Centro, así que vamos a conversar con él para saber su postura. Así que tomamos contacto con Esteban Vázquez. Pastor, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste finalmente este recurso de protección que ustedes presentan a la Corte de Apelaciones en Talca, y qué es lo que esperan finalmente lograr con este recurso. Bueno, el recurso de protección se presentó en Talca porque en nuestra región rige la actual normativa de salud que establece que las reuniones colectivas se pueden realizar, sean estas religiosas o de cualquier otro tipo, con una cantidad de personas inferior a 50, que debe haber la distancia de 1 metro, el lavado de manos con alcohol gel y el uso de mascarillas. Y no nos encontramos nosotros en estado de cuarentena, por lo tanto, estamos en el derecho de reunirnos siempre y cuando respetemos la normativa vigente. Pero la Seremía, en Domingo de Resurrección, en nuestra capilla Solideo Gloria, acá en Linares, nos prohibió el reunirnos y tuvimos que dejar de hacer nuestros cultos durante todos estos meses. Pastor, ¿cuáles han sido las principales problemáticas que han tenido con Carabineros, que también su recurso de protección también apunta contra ello, de cierto modo? Yo creo que está dirigido, el abogado dirigió el, el recurso de protección contra Carabineros porque Carabineros seguramente, ante esta especie de psicosis colectiva que está viviendo la gente, el ciudadano común, cuando ve que llegan algún grupo de personas. Por ejemplo, ese día de domingo nosotros estábamos reunidos 13 personas, muy inferior a los 50 que permite la normativa. Pero los vecinos son los que hacen el llamado telefónico a Carabinero, y Carabinero seguramente tiene que recurrir a verificar lo que está sucediendo. Entonces se transforma, Carabinero cae en este círculo de tener que estar recurriendo cada vez que los vecinos hagan una denuncia. Es una especie de inquisición ciudadana la que se está viviendo. Por ejemplo, ahora había toda una problemática de que el presidente había pasado a comprar una botella de vino con un permiso que había solicitado. Entonces, son cuestiones que van llegándose a niveles ya extremos, que es la psicosis colectiva. Entonces, Carabinero tiene que recurrir y hubo que presentar el recurso de protección para que Carabinero, no sé, explique a las personas que hacen la denuncia que se está de acuerdo a la normativa, que no hay problema con la reunión que se está llevando a cabo. Y al no hacerse eso, se tuvo que presentar este recurso de protección para que Carabinero no interrumpa el culto. Bueno, en la región del Biobío también se vive una situación similar e iglesias también han presentado un recurso de protección, y el intendente justamente de allá dice que existe la libertad de culto, que no está suprimida, pero hay que adaptarse en medio de la contingencia que es la pandemia que afronta el país. Eh, se lo pregunto porque ¿por qué no se buscan otras vías finalmente para celebrar estos cultos? Nosotros acá, en el canal, por ejemplo, se emite, digamos, una servicios religiosos tanto para la gente que profesa la religión evangélica y también para los católicos, donde se va a grabar, digamos, a la iglesia, y se emite posteriormente para llegar, digamos, a todos los feligreses. ¿No se ha pensado una opción similar en ustedes, pastor? Mira, yo hago reuniones también vía Facebook Live, Skype también, con nuestras comunidades de Santiago, por ejemplo, que se encuentran en cuarentena total. Ahí yo no voy ni hacemos las reuniones porque no se puede. La prohibición ahí es tácita en indicar que no. Pero ¿por qué deberíamos hacerlo en un lugar donde la autoridad nos autoriza, donde ellos no ven un riesgo y nos hacen las recomendaciones que nos hacen? ¿Cuál sería el sentido de que nosotros elimináramos nuestro derecho si hay filas en los bancos?
hay fila en los supermercados, las botillerías se encuentran abiertas, el comercio se encuentra abierta, la gente en el centro anda haciendo sus quehaceres normales. ¿Por qué la iglesia debería entonces privarse de tener su reunión con 12 personas a distancia de 1 metro? ¿Por qué en un estado de excepción donde se restringen los derechos o las libertades son restringidas pero no anuladas? ¿Por qué nosotros deberíamos anular nuestra libertad? Bueno, ¿sabe? Cuando se comparte esta noticia por el medio, el centro que hizo, digamos, esta nota, donde tuvo una entrevista con usted, el periodista César Ormazábal, y el medio, el centro comparte esta nota en sus redes sociales, había muchos comentarios que apuntan a que falta la parte del diezmo también por parte de algunas iglesias. ¿Va por ese lado esto, pastor? No, no tiene que ver con el diezmo. Tiene que ver con que la liturgia en su esencia es presencial. La palabra iglesia viene de un vocablo griego, eclesia, que significa congregación, asamblea. Si no hay congregación, no hay eclesía. ¿Ya? La iglesia es una unidad de un cuerpo que se congrega para adorar a Dios. Si no se congrega, no hay iglesia, no hay eclesía. Habría una desintegración de la iglesia. Es como que de tu cuerpo, porque la figura que usa el apóstol Pablo es de un cuerpo, como que tu cuerpo dejáramos una mano aquí, la otra mano en la otra cuadra, la cabeza en otro lado. No existe el cuerpo, no hay sentido de corporeidad. Sustancialmente la iglesia necesita la corporeidad. Por ejemplo, no puedo darte el sacramento de la Eucaristía a través de estos medios, porque tiene que estar la presencia del ministro. No puedo darte el sermón ni hacer mi trabajo de supervisión eclesiástica mirándote por un teléfono. Nosotros tenemos no solamente que dar la prédica, también tenemos que cuidar la ética, tenemos que cuidar la moral de nuestros miembros de iglesia, tenemos que ver cómo están en su condición espiritual, y eso no se hace a través de un teléfono ni a través de una pantalla de un notebook. Esto tiene que ser presencial, el pastoreo es presencial, es como el médico. El médico no puede operarte a ti mirando una cámara, el médico necesita tocarte, necesita tener cercanía contigo. Entonces, es lo mismo, es una cuestión que tiene que ver con la naturaleza del trabajo pastoral y la esencia de lo que significa la liturgia. Entonces, los sacramentos no pueden ser entregados a través de un teléfono, es absurdo eso. Esto no es una conferencia, no sé, de superación personal o un programa televisivo, no. La reunión de la iglesia es sacramental y se necesita la presencia de la iglesia. Pastor, si la Corte de Apelaciones decide acoger este recurso de protección que ustedes presentaron, ¿qué medidas pretenden tomar, digamos, para celebrar su culto religioso? Bueno, la Seremía ya hizo su declaración sobre el tema. Nos envió la resolución 00000 del 6 de mayo que autoriza la reunión de la iglesia. Nosotros ya empezamos a celebrar nuestra reunión respetando, vuelvo a decir, respetando la normativa vigente, es decir, no más de 50 personas, en este caso vamos a tener reuniones de 12 personas con distanciamiento de 1 metro, lo que dice la normativa. Y no estamos, para que quede claro para la gente que está viendo, nosotros, nuestra región no se encuentra en cuarentena, está restringida la cantidad de personas, y lo que hizo la Seremía fue entregar la resolución exenta del 00000 para que realicemos nuestra reunión, así que esto ya se resolvió. Se quitó el recurso de protección, porque ya no hay problema con nosotros. Y en caso de que eventualmente se decretara una cuarentena, tanto para Linares, porque, bueno, en Talca se envió una solicitud la semana anterior, lo rechazaron, pero la inquietud está. Y Linares también, por la cantidad de población que tiene, eventualmente también podría entrar en una cuarentena. En caso de que eso ocurra, ¿ustedes se ceñirían, digamos, por la normativa de la cuarentena de no poder celebrar su culto? Claro.
Habiendo cuarentena no hay nada que hacer. Ahí yo pediría mis permisos pastorales para ir a ver a algún enfermo grave y atender a los hermanos en sus casas según la necesidad que exista, pero en cuarentena no habría reunión, no puede haber reunión. Nosotros no estamos violando la ley, nosotros estamos dentro de la normativa existente y si la normativa cambiase y hubiera cuarentena, tendríamos que ajustarnos a ella necesariamente. Perfecto, Pastor Esteban Vázquez. Le damos las gracias por haber tomado este contacto con Más Positivo Canal 30. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Sí, O buenos días, buenas tardes. Me estoy quedando sin voz. A propósito de lo que te comentaba antes de esta entrevista,